Vamos a hablar sobre lo que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más recurrentes a nivel mundial. Es la tercera causa de muerte, hablando de cáncer, y en hombres es la segunda causa de muerte de diagnósticos después del cáncer de pulmón. Este se da como un crecimiento de células anormales, un crecimiento de células en la región prostática, un crecimiento anormal, y siendo la próstata una glándula, ¿qué tipo de cáncer sería? Siendo la próstata una glándula, como este cáncer se da en las células epiteliales de la glándula prostática, se denomina adenocarcinoma. Aunque también se puede diagnosticar otro tipo de patologías, como carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas, pero generalmente se dan los adenocarcinomas. Según las estadísticas de la International Agency for Research on Cancer, en el año 2020 a nivel mundial hubo una incidencia de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en Colombia, aproximadamente 14.460 nuevos casos. Solamente detrás, como les dije, del cáncer de pulmón. Y esto también depende en muchas cuestiones de la geografía en la cual se puede diagnosticar, siendo la región insular y Caribe, con la Orinoquía, los lugares más o las regiones más influyentes donde hay pacientes con cáncer de próstata, y la región pacífica, generalmente el departamento de Chocó, Valle y Nariño. La región andina generalmente se presenta en las ciudades capitales, pero si pueden observar, las regiones con menos recursos o las regiones más pobres de Colombia son las que tienen mayor incidencia de cáncer de próstata. A nivel mundial, el cáncer de próstata se estadifica o se escalona principalmente en Europa, con 33.5% del total de cáncer, seguido de Asia, seguido de América del Norte, Suramérica, África y Oceanía, para un total de 1.414.000 casos diagnosticados en el año 2020. Esta es la cifra del 2020, ya han pasado 4 años. Los índices generalmente tienden a subir mucho más. Y para saber cómo se da el cáncer de próstata, debemos saber la anatomía de la próstata. ¿Qué es la próstata? Es una glándula que se encuentra ubicada en la pelvis del hombre, hace parte del sistema reproductor masculino y se encarga de producir un líquido, y a su vez también produce unas hormonas. Estas hormonas vienen a ser la testosterona. Esa es la hormona que se produce en el hombre y se produce a partir de la glándula prostática. Esta glándula prostática tiene una forma de nuez, se ubica en la región posterior a la vejiga y anterior al recto. Se encuentra ubicada en la mitad de estos dos órganos. Y como les decía, su función principal es producir un líquido que, al unirse con los espermatozoides que vienen de los testículos, forman el semen. Y también por la próstata se unen lo que son las vesículas seminales y la uretra vesical para formar un solo conducto. Es decir, que en la próstata se une el conducto eyaculador y la uretra y se conecta como un solo conducto de expulsión tanto de orina como de semen. Las medidas de la próstata, como les digo, tiene una forma de nuez y su volumen es de 3 centímetros cúbicos y su área es de 4 por 3 por 2.5 centímetros. Es un órgano pequeño que se encuentra ubicado en la región pélvica del hombre.
y se conforma de una serie de tejidos: el tejido muscular, el tejido glandular y el tejido estromal. El tejido muscular se compone de músculo liso. ¿Qué es un músculo liso? ¿No? ¿Qué funciones cumplen los músculos lisos? ¿Qué clases de músculos hay? Liso, que ya lo dije, y ya están en quinto. Estriado. Músculo liso y músculo estriado, que cada uno cumple una función diferente. El músculo rugoso o el músculo estriado es el encargado de proteger órganos, y el tejido muscular liso, ¿qué función cumple? Que no haya flexión con los dos músculos ¿Qué hacen los músculos lisos? ¿Qué características tiene un músculo liso? ¿Señor? No. como movimiento de contracción. Tienen movimientos involuntarios, perdón. Es decir, que no podemos controlar el movimiento de este músculo. El estómago, el corazón, son músculos que actúan por sí mismos, que no podemos controlar su funcionamiento. Este tejido muscular liso es el encargado de las contracciones al momento de la eyaculación. El músculo en la próstata, cuando el hombre va a eyacular, hace una contracción y esto permite que eyacule. El tejido glandular es el tejido de la glándula prostática en general, que es el encargado de producir tanto la testosterona como el líquido seminal que se va a unir con los espermatozoides para formar el semen. Y el tejido estromal es un tejido que le da la forma a la próstata y le da el sostén en la zona en la que se encuentra, entre la vejiga y el recto. ¿Listo? Entonces se compone tejido muscular liso, un tejido glandular y un tejido estromal. Aquí podemos observar la característica o la anatomía. Se encuentra la vejiga, tenemos acá la próstata, las vesículas seminales. Aquí pasa, por el medio de la próstata pasa la uretra vesical, y también está conformado por otra serie de partes que ya las vamos a ver. Entonces, la definición de lo que es la glándula prostática: es una glándula accesoria cuya función principal es producir el fluido prostático que participa en la composición del semen. Se compone de unos lóbulos anatómicos. Estos lóbulos tenemos el istmo, los lóbulos prostáticos y los lobulillos. El istmo es la parte que va en el medio de la próstata, en la que se encuentra o por el medio de la cual pasa la uretra. Los lóbulos prostáticos es el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Lobulillos tenemos el lóbulo superoanterior, inferoposterior y anterolateral, que cada uno se encuentra ubicado en una porción diferente de la próstata, pero no los voy a enredar más de ahí. Solamente partes o lóbulos anatómicos: istmo, lóbulos prostáticos y lobulillos. Las zonas clínicas: tenemos una zona central, una zona periférica y una zona de transición. Está vascularizada por la arteria pudenda interna, la vesical inferior, la rectal y el plexo venoso prostático. O sea, es un órgano que también está muy vascularizado, que tiene muy buena irrigación. Y la inervación generalmente por el plexo prostático. Entonces, bueno, resumiendo de nuevo, tiene un tamaño de nuez, sus medidas van de 3 y 4 centímetros en su porción más ancha, entre 4 a 6 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de espesor, con un peso aproximado de 20 gramos. Y ya les decía que se compone de una zona periférica, central, transicional y fibromuscular.
Aquí tenemos la zona central, la zona transicional y la zona periférica. La zona central compone la base de la próstata, es una estructura que se encuentra en la parte superior. La zona transicional es la que se encuentra rodeando lo que son las vesículas y glándulas seminales, es la porción más pequeña de la próstata. Y la zona periférica es prácticamente todo el cuerpo de la próstata. Cuando se realiza un tacto rectal, el médico, el urólogo, lo que hace es tocar la zona periférica, ya que aquí se presenta aproximadamente el 70%, el 80%, perdón, de todos los tumores prostáticos. Se desarrolla generalmente en la zona periférica. Y en la zona central y transicional, la central el 15%, y en la zona transicional generalmente se da lo que es la hiperplasia prostática, que es un tumor benigno. ¿Listo? ¿Preguntas? Cuando los pacientes sufren de la próstata, se supone que se inflama, ¿no? Sí. ¿Los músculos tienen alguna repercusión con relación a que se inflame la próstata? ¿Cómo? O sea, futuro. O sea, que como se agrandan, los músculos se ensanchan y es muy difícil que retomen su forma normal o algo así. Cuando hay una hiperplasia prostática es que se inflama toda la próstata en sí. Y la próstata está recubierta de músculo, está recubierta de otros tejidos internos, no solamente está ahí, sino que, como podemos observar, pasa la uretra, este es el istmo. Entonces se ve afectado toda la composición anatómica de la próstata, no solamente la parte externa transicional, sino también la parte interna. Al inflamarse la próstata, hace que el istmo se estreche a su vez, porque se inflama totalmente, y en la parte interna también. Por eso que los pacientes tienen mucha dificultad para orinar cuando hay una hiperplasia de próstata. ¿Sí? ¿Sí? Ya está sabiendo qué es la próstata, cómo funciona y qué características tiene, hablemos de lo que es el adenocarcinoma de próstata. Este representa aproximadamente el 95% de los casos de próstata, de los tumores primarios de próstata, en los cuales pueden ser multifocales o heterogéneos, es decir, que se puede presentar solamente en una parte de la próstata o puede representarse en los dos lóbulos prostáticos o en el ápice o en la base. Ya, esos multifocales se pueden presentar en diferentes puntos de la próstata. La mayoría de los casos son asintomáticos, los pacientes no sienten algún tipo de molestia, no sienten algún tipo de dolor. Los primeros síntomas es la dificultad para miccionar o el sangrado a la hora de orinar, perdón, o lo que se conoce como hematuria. Y la detección, esto depende también de si el paciente consulta regularmente a su urólogo o si se hace algún tipo de exámenes. Eso ayuda en gran medida a determinar si hay una patología. Pero, como los hombres generalmente somos tercos y no vamos al médico, este tipo de patologías tienden a diagnosticarse cuando ya hay un estadio avanzado. Aproximadamente el 70% de esta patología se diagnostica en hombres mayores de 65 años, de los cuales el 90% es descubierto en una etapa local. Cuando es descubierto en una etapa local significa que es un crecimiento o en una etapa inicial del cáncer. Al ser descubierto en una etapa inicial tiene aproximadamente el 100% de supervivencia en el paciente. Pero en la mayoría de los casos, en algunos casos, el diagnóstico ya es en un estadio avanzado. ¿Qué tipo de factores de riesgo se pueden presentar? Los factores de riesgo, como lo vimos igual en el cáncer de mama, son aquellas situaciones o circunstancias que pueden conllevar a que una persona desarrolle un cáncer. Entonces,